Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título, vamos a hablar de la explotación del pueblo chino y no de manera general, sino de manera particular por los últimos acontecimientos sucedidos en China. Así que sin nada más que agregar, este video va a ser bastante corto y vamos a ir directamente con el tema. ¿Qué es lo que pasó? Pues se produjeron protestas en China, esto debido al incumplimiento de pagos por parte de la empresa Foxconn, proveedora de Apple, y el confinamiento que llevan desde octubre, debido a la política cero COVID. Como era de esperar, el cuerpo armado chino, la policía, salió a las calles para reprimir al pueblo. ¿Es la primera vez que sucede? No. Es conocido que, desde que Mao es retirado del poder posterior al gran salto adelante, el sector burgués del PPC inició con la destrucción de la construcción del socialismo, todo con la finalidad de desarrollar las fuerzas productivas. A ver, el pueblo chino, el pueblo trabajador, ha sido reprimido por parte del cuerpo policial debido a dos cuestiones. Una, que sería el hecho de que hubo un incumplimiento con los pagos. La empresa salió a decir que hubieron unos inconvenientes por parte de cuestiones virtuales al momento de realizar los pagos y que siempre estuvo en comunicación con los trabajadores. La cuestión es el cómo se presenta la protesta. Esto no significa que ha habido de por medio un diálogo, y si ha habido un diálogo no ha sido del todo correcto, las contradicciones no se han sabido tratar y el pueblo ha salido. Donde hay represión siempre hay levantamiento, como muy bien y de manera acertada mencionaba Mao. Así también por la política de confinamiento, por esta cuestión política del cero COVID, ¿no? El pueblo chino está cansado de este tipo de políticas llevadas a cabo por el Partido Comunista Chino. Y justamente muestra de este rechazo es el levantamiento que tienen. Aquí hay un gran problema. Aquí hay directamente una represión al pueblo. Y eso tiene que quedar en claro. El centralismo democrático del que parten todos los partidos comunistas consiste en partir del buró que se encuentra dentro del Partido Comunista y pasar la información y las decisiones hacia las masas para que las masas lo aprueben y luego se eleve de nuevo al Partido Comunista. En ningún momento consiste en tomar decisiones a excepción del pueblo y justamente ignorando lo que ellos quieren. Aquí se está ignorando lo que el pueblo quiere y asimismo se está reprimiendo frente a este tipo de reacción que se tiene. Esto tiene que quedar bastante en claro. China hoy en día no está en la construcción hacia el socialismo, sino que esa vía de construcción se perdió desde que Mao salió del poder político posterior al gran salto adelante. Justamente el sector burgués del Partido Comunista Chino toma el poder y termina iniciando con lo que nosotros conocemos como la reforma y apertura, ¿no? La necesidad de desarrollar las fuerzas productivas de China debido a que las condiciones eran bastante diferentes a las que se presentaron en Rusia. Y eso es cierto, Rusia parte del capitalismo, en cambio China parte del semifeudalismo. Eso es algo cierto, pero eso no significa que tengamos que ingerir capitales extranjeros para explotar a nuestro pueblo con la excusa de desarrollar las fuerzas productivas, como si las fuerzas productivas se tuvieran que desarrollar necesariamente con la inserción de capitales. Esto es una tesis incorrecta, esto es ignorar todo el desarrollo de Stalin, por ejemplo, que vamos a ir a ver en estos momentos, ¿sí? Este es el contenido parcial de lo que ha sucedido en China. Creo que no es una noticia nueva para ustedes, ni tampoco para mí personalmente, ¿no? Y esto de que se reprime al pueblo, se ha estado reprimiendo al pueblo desde hace muchísimo tiempo. Hablemos de la reforma y apertura, y vamos con una cita de Xi Jinping, la gobernación y la administración de China propiamente, ¿no? Que es un texto que justamente hace poco ha sido traducido al español. Ahora vamos con la reforma y apertura y propiamente vamos con una cita de Xi Jinping de la gobernación y administración de China. Hemos de recordar siempre las contribuciones históricas del colectivo dirigente central de 3 generaciones del partido y el comité central del partido con el camarada Hun Jiao como secretario general al socialismo con peculiaridades chinas. El colectivo dirigente central de la primera generación del partido con el camarada Mao Zedong como núcleo proporcionó valiosas experiencias, sentó los preparativos teóricos y la base material para iniciar con el nuevo periodo del socialismo con peculiaridades chinas. El colectivo dirigente central de la segunda generación del partido, con el camarada Deng Xiaoping como núcleo, inició exitosamente el socialismo con peculiaridades chinas. El colectivo dirigente central de la tercera generación del partido, con el camarada Jiang Zemin
como núcleo, impulsó con éxito el socialismo con peculiaridades chinas hacia el siglo XXI. Hay que darnos cuenta de algo, y es que Xi Jinping unifica estas cuestiones como 3 etapas, podemos verlo aquí sin ningún inconveniente, o 3 generaciones para lo que nosotros conocemos posteriormente como el socialismo con características chinas o como lo menciona con peculiaridades chinas, ¿no? Hay que tener algo en cuenta, aquí no podemos hacer comparación en ningún sentido. Percátense de lo que hace Xi Jinping. Xi Jinping menciona que Mao proporcionó valiosas experiencias y sentó los preparativos teóricos y la base material para iniciar el nuevo periodo del socialismo con peculiaridades chinas. En ningún momento se le está señalando a Mao como aquel que está proporcionando este socialismo con peculiaridades chinas. Quien lo inicia es Deng Xiaoping y quien lo consolida, como menciona Xi Jinping, es Jiang Zemin. Este tipo de socialismo con peculiaridades chinas, que no solamente parte de la reforma y apertura de mercado, que es, quiero que quede claro, que se pueden aceptar capitales del extranjero para explotar al pueblo chino, y esto acá se puede tener una explicación bastante buena, y es el hecho de que en un inicio, en China, muy aparte de que hasta ahora tiene problemas, en un inicio era peor todavía, ¿por qué creen que China se desarrolló industrialmente tan rápido? Es muy simple, es bastante simple, porque en un inicio ellos nunca garantizaron condiciones favorables para el trabajador, para el proletariado, sino que en una explotación que permitió el Partido Comunista Chino, generó condiciones para que los capitales vean con buenos ojos invertir en China. Mano de obra barata, pésimas condiciones, invertir en China, y justamente inicia ese periodo en el cual se producen pues mercancías hasta cierto punto bastante deplorables, ¿no? Justamente ahí viene el chiste de que los chinos hacen imitaciones, que los chinos hacen productos de mala calidad y que posteriormente se fue mejorando, por ejemplo, como marcas de Lenovo, TikTok es de China, también podemos tener más ejemplos como los teléfonos Huawei o algo por el estilo, pero la cuestión es eso, desde un inicio al pueblo se le exprimió horrible y posteriormente se le generó mejores condiciones, pero se le sigue reprimiendo. Y donde hay represión, hay levantamiento, como dice muy bien Mao Zedong. Así que aquí hay que tenerlo en cuenta. Dice que proporcionó valiosas experiencias Mao y sentó los preparativos teóricos y la base material. A ver, vamos a ver esto. En primer lugar, no tienen comparación. No comparen, sáquenla de este grupito a Mao. Es una tontería, es una ridiculez comparar a Mao con Deng Xiaoping y con Jiang Zemin. Aquí tenemos una diferencia, que Mao siempre siguió los principios ortodoxos del marxismo y Deng Xiaoping y Jiang Zemin fueron unos revisionistas que se vendieron para abrir el mercado y explotar a su pueblo. Disculpen el término porque es estúpida, es una estúpida decisión. Es una visión reduccionista de que simplemente se pueden desarrollar las fuerzas productivas otorgando concesiones, dejando que los capitales tengan inyección en nuestro país. Y hay personas para colmo que justifican este hecho con la NEP de Lenin. Dicen que no apoyar a la China actual es como no apoyar a la NEP de Lenin. A ver, la NEP de Lenin, como nueva política económica que surge después del comunismo de guerra, esto tiene que quedar en claro, fue algo que surge bajo las condiciones particulares que estaba viendo Rusia en ese entonces y la necesidad de industrializarse, claro que sí, pero la NEP corrió de largo. Stalin inició la construcción del socialismo con los planes quinquenales y Mao tomó esa experiencia correcta de Stalin porque lo que hizo Stalin simplemente es comprender las contradicciones de la NEP y ver que se necesitaba iniciar con los planes quinquenales. No es un calco y copia, no es un tomar lo que hizo la URSS y copiarlo a China, no es eso, es tomar las experiencias más enriquecedoras que nos sirven. Y justamente por eso Mao inicia el gran salto adelante con un primer plan quinquenal muy correcto, un primer plan quinquenal que le sirvió bastante a China y que tomó base Mao de ello para criticar a Stalin, por ejemplo, y un segundo plan quinquenal con bastantes cuestiones inescrupulosas, terminando en una hambruna, ¿no? Entonces aquí viene la tesis de que supuestamente Mao se había equivocado con respecto a la construcción del socialismo, pero sí había tenido tesis correctas con respecto a la Revolución China. Y es allí donde dicen, no, bajo las condiciones de China se necesita pues abrir el mercado, ya que no hay otra forma de desarrollar las fuerzas productivas. Erróneo. Completamente erróneo. Se pueden desarrollar las fuerzas productivas construyendo el socialismo, trabajando con las categorías económicas y trabajando con la dialéctica, porque Mao, si se dan cuenta ustedes,
en la construcción del socialismo, en el gran salto adelante, Mao estudia todo en base a las contradicciones, cosa que no hay ni una pizca en Xi Jinping. En Xi Jinping no hay nada de dialéctica. Me atrevería a decir que no hay nada de dialéctica al nivel de por ejemplo, de Corea del Norte. Literalmente, esto podría decir. Evidentemente, en aspectos económicos son distintos, pero en nivel de teoría marxista se están por los suelos y se evidencia por la putrefacción del revisionismo que tienen. Esta cuestión con respecto a la reforma y apertura no la voy a explicar completamente en este video, sería en otro, pero quiero dejar algunos puntos claros, ¿no? Ahora bien, bases materiales y teóricas son mentiras. En ningún momento Mao genera condiciones materiales o bases materiales y condiciones teóricas o bases teóricas. Son mentiras. Primero hablemos de las bases materiales. A veces se suele decir que Mao aplicó un capitalismo de Estado que desencantó posteriormente lo que nosotros conocemos como la actual China. Este es un error que parte de un desconocimiento de llevar a cabo una revolución democrática. Lo que nosotros conocemos desde Marx, esto no se lo saca Mao del bolsillo, está en Marx, está en Lenin, como revolución democrático-burguesa. Una alianza, reitero, entre el proletariado con la burguesía y en este caso de los países asiáticos y probablemente de China, también teniendo al campesinado, pero siempre al proletariado como una fuerza directriz. ¿Por qué? Porque es la clase más avanzada económicamente y es la clase que contiene en su esencia las contradicciones del sistema capitalista mundial de producción, claro está. Entonces, por ese lado, hay gente que malinterpreta ese estado de nueva democracia, que postula a Mao como un momento necesario muy correcto, aplicando el marxismo-leninismo a las condiciones chinas, pues lo utilizan para sus intereses imperialistas posteriormente, como podemos ver en Deng Xiaoping y también en la consolidación con Jiang Zemin. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Partimos del marxismo, no hay que interpretar mal, no como Vaquero que dice que simplemente Mao hizo capitalismo de Estado, que demuestra su falta de conocimiento en el marxismo, bastante la verdad, es algo muy evidente. Y luego tenemos las cuestiones teóricas que también son mentiras y para eso traje las citas de las directrices para la gran revolución cultural proletaria de Mao Zedong que pueden encontrar en el tomo número 9 de las obras escogidas de Mao en inglés. ¿Qué nos dice Mao? Para consolidar la dictadura del proletariado, impedir la restauración capitalista y construir el socialismo, la gran revolución cultural proletaria ha sido absolutamente necesaria y oportuna. Recordemos que la gran revolución cultural proletaria nace de las contradicciones que existen entre el sector burgués y el sector de la clase trabajadora, ¿no? La contradicción básica que la gran revolución cultural proletaria está tratando de resolver es la que existe entre el proletariado y la burguesía, entre los caminos proletario y burgués. El punto principal del movimiento, dice Mao, hay que tenerlo en cuenta, es luchar contra los seguidores del camino capitalista que tienen autoridad en el partido. Esto muchos maoístas, entre comillas, o personas que simplemente creen que existe pensamiento Mao Zedong y no maoísmo, ignoran. Se olvidan de Mao, se olvidan de la lucha encarnizada de Mao contra este sector burgués, se olvidan de la lucha de dos líneas. Se olvidan que en el socialismo todavía existe una contradicción con la burguesía a nivel ideológico, cuestión que Stalin no pudo ver pero que Mao sí vio y por ende sí desarrolló el marxismo Mao. Por eso hablamos de maoísmo. Entonces, bajo hasta este momento, con dos citas, ¿podemos relacionar a Mao Zedong con Deng Xiaoping? No. Ese es el gran error de muchos marxistas hoy en día. ¿Qué más nos dice? El puñado de seguidores del camino capitalista en el poder de nuestro partido son los representantes de la burguesía en nuestro partido. Muy concreto, Mao. Directo nos está diciendo Mao. Luego que nos dice, que lamentablemente terminó sucediendo, la actual gran revolución cultural proletaria es solo la primera. Inevitablemente habrán muchos más en el futuro. La cuestión de quién ganará en la revolución solo puede resolverse durante un largo periodo histórico. Si las cosas no se manejan adecuadamente, es posible que se produzca una restauración capitalista en cualquier momento en el futuro. Mao, agosto de 1967. Esto es más que evidente. Bases teóricas, Mao no las da. Bases materiales, como el Estado de Nueva Democracia, Mao no las da en los intereses imperialistas que puedan tener, o algo por el estilo. O esta teoría de los tres mundos, que justamente es una teoría que se publica un año después de la muerte de Mao y es publicada por Zhou Enlai, no es publicada por Mao, en unos diálogos que Mao tuvo con algunos presidentes de África, ¿no? O de algunos países no tan desarrollados. Así que hay que tener cuidado con esto y que quede claro, ¿no? Lo que hoy es China, lo que China hoy hace explotando a su pueblo, a la clase trabajadora, violentando el principio de centralismo democrático, violentando el hecho de que el pueblo es sabio y siempre tiene la razón,
nos dan a evidenciar el revisionismo putrefacto del Partido Comunista Chino actual, la burocracia existente dentro de él, y asimismo que China lamentablemente está en el mismo periodo de descomposición que la URSS. China no va hacia el socialismo, China va hacia ser una nueva potencia mundial imperialista, y esto lo ignoran muchos marxistas, y lamentablemente estos marxistas no señalan a China como un enemigo cuando lo es. China es un enemigo. China exporta capitales a mi país, a Perú inclusive. Espero haya quedado claro. Esto termina aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos en otra oportunidad sin antes mencionar al miembro del canal, ¿sí?